Hola, si sos de Escorpio o conoces a alguien de este signo, entonces ya sabés lo que siempre se dice de ellos. Todos dicen que son intensos, que son magnéticos o que son peligrosos. Pero, ¿por qué Escorpio genera ese silencio incómodo cuando aparece en una conversación? ¿Es realmente maldad o es algo que los demás no soportan ver de sí mismos? Hoy vamos a dejar de lado los horóscopos de revista, vamos a bajar al sótano del zodíaco para entender qué es lo que Escorpio guarda bajo llave y por qué su presencia nos obliga a transformarnos. Profundicemos en este signo de agua. Como todo signo de agua, Escorpio es profundo a niveles donde la razón ya no alcanza y los sentimientos se convierten en la regla. Pero a diferencia de la lluvia de Cáncer o el océano infinito de Piscis, el agua de Escorpio es agua estancada, hirviendo o congelada. Es el agua que no se conforma con la superficie, es la que se filtra por las grietas de lo que intentamos ocultar. En Escorpio, el sentimiento no es un paseo, es una inmersión total sin tanque de oxígeno. Si te acercas a su orilla, no esperes calma. Espera una marea que te obligue a sentir aquello que juraste haber olvidado. También es un signo fijo, entonces no hay pausa ni rendición. Hay que avanzar hasta el límite mismo de su océano de misterio. Ser un signo fijo en el mundo de las emociones significa que, cuando Escorpio pone el ojo en una verdad, no descansa hasta desenterrarla. No conoce el término medio. ¿Es la lealtad inquebrantable o el desapego absoluto? Esa fijeza es su mayor poder y, a la vez, su celda. Es la capacidad de sostener la mirada frente al dolor o al deseo más oscuro sin parpadear. Por eso, cuando un Escorpio decide transformarse, no cambia de piel, cambia de alma. Sabiendo todo esto, podemos empezar a entender la verdadera razón por la que Escorpio intimida tanto. No se trata de su aguijón ni de una supuesta mala intención. El verdadero peligro de Escorpio es su mirada. Este signo está regido por Plutón, el señor del inframundo, el dios de las profundidades. Por eso, Escorpio tiene un detector de mentiras natural, un radar que no falla nunca. Cuando un Escorpio te mira, no se queda en la superficie, no le importa la ropa que llevas, qué tan linda es tu sonrisa o las palabras educadas que usas para quedar bien. Escorpio mira tus sombras, tus secretos más guardados y todo eso que intentas esconderle al resto del mundo. La gente suele tenerle miedo porque, al estar cerca de un Escorpio, te sentís desnudo psicológicamente. Es como si te hicieran una radiografía del alma en tiempo real. Ellos habitan con total naturalidad en esa profundidad donde los demás generalmente nos ahogamos. Tienen la capacidad de ver más allá de lo que incluso vos mismo podés ver dentro tuyo. No se guían por las apariencias, sino por una percepción casi detectivesca que busca la raíz, el hueso, lo profundo de cada persona con la que interactúan. Pero acá está el secreto que pocos entienden. No hacen esto para lastimarte o para tener poder sobre vos. Simplemente esa es su forma de conocer el mundo y de comunicarse. Es su naturaleza. De hecho, si sos una persona honesta y vas con la verdad por delante, no tenés absolutamente nada de qué preocuparte. Un Escorpio detecta la sinceridad a kilómetros de distancia y sabe reconocerla. Si tu interior es transparente, ellos lo sabrán ver y, en lugar de un juez, vas a encontrar en Escorpio al aliado más leal y profundo que puedas tener. Ellos no juzgan la luz, lo que buscan es la autenticidad. Escorpio es, por naturaleza, el encargado de gestionar todo aquello que la sociedad prefiere ignorar o barrer debajo de la alfombra.
el sexo, la muerte y el poder. Mientras el mundo vive escapando de los tabúes, Escorpio se planta frente a ellos. Más allá de lo que la gente pueda pensar o juzgar, este signo no se intimida ante la oscuridad. No le tiene miedo a lo que se oculta en las sombras porque sabe, con una certeza casi mística, que atravesar ese dolor es lo que finalmente lo terminará llevando por el buen camino. Para Escorpio, la evolución no es un proceso gratuito. Sabe que para crecer, a veces hay que dejar jirones de piel en el camino. Por eso, no teme soltar. No teme perder lo que ya no sirve, porque en el fondo no le tiene miedo a lo nuevo ni a lo desconocido. Tiene la capacidad única de tomar lo que está podrido, lo que está estancado o lo que ya murió dentro de nosotros y transmutarlo en oro alquímico. Escorpio es el gran reciclador del zodíaco. Tiene el poder de agarrar un pasado tortuoso, lleno de cicatrices y sombras, y transformarlo en un futuro benéfico y lleno de luz. Nos enseña que nada se pierde, que todo se transforma y que, a veces, es necesario que algo muera definitivamente para que nuestra verdadera esencia pueda por fin florecer con una fuerza imparable. No les temas por su veneno, témeles por su verdad, porque una vez que un Escorpio entra en tu vida de forma real, se rompe el hechizo de la superficialidad y nada vuelve a ser igual. Si sos de Escorpio o tenés esta energía muy marcada en tu carta, sabés exactamente de lo que hablo. Llevar esta intensidad es, al mismo tiempo, una carga pesada y un don sagrado. Es la misión de ser el faro en los lugares donde otros no se atreven a mirar. Pero Escorpio no vive en el vacío. Esta intensidad transmuta cuando toca a los otros 11 guardianes del zodíaco. Vamos a ver cómo se funde esta lava escorpiana con cada signo, desde el primer chispazo con Aries hasta la disolución final en Piscis. Antes de ver cómo interactúa con tu signo, déjame en comentarios cuál es tu experiencia más intensa con un Escorpio. Empecemos por el principio de la rueda, donde la intensidad se encuentra con el impulso, Aries y Escorpio. Cuando estas dos fuerzas se cruzan, no hay lugar para la tibieza. Ambos están regidos por Marte, el dios de la guerra, pero la pelea la dan en dimensiones distintas. Aries es el guerrero que sale a campo abierto con la espada en alto y el grito en la garganta. Es puro fuego, pura acción, puro presente. Escorpio, en cambio, es el estratega que espera en la trinchera, el que lucha desde la profundidad del alma. ¿Qué pasa cuando la lava de Escorpio toca el incendio de Aries? Se produce una alquimia de voluntad absoluta. Aries le aporta a Escorpio esa chispa de valentía para salir de su propio sótano y pasar a la acción. Le enseña que a veces, para transformarse, no hace falta analizarlo todo durante 1000 años, sino simplemente dar el salto. Por su parte, Escorpio toma la energía impulsiva de Aries y le da un propósito. Le quita ese barniz de impaciencia infantil y lo obliga a mirar hacia adentro. Escorpio le dice a Aries: está bien que quieras conquistar el mundo, pero ¿ya conquistaste tus propios miedos? Es una relación de alto voltaje. En la luz son una pareja o una sociedad imparable capaz de derribar cualquier muro. En la sombra es el choque entre el que quiere explotar y el que quiere implosionar. Si logran entender que uno es el motor y el otro es el combustible profundo, la transmutación es total. Pero cuidado, en este encuentro, si no hay honestidad, lo que queda no es una construcción, es ceniza. Cruzamos ahora el círculo para encontrarnos con su reflejo exacto, Tauro. Esta es posiblemente una de las tensiones más poderosas de todo el zodíaco. Son los opuestos que se necesitan para no romperse.
Tauro es la tierra fértil, el cuerpo, el placer de los sentidos y la necesidad de que nada cambie. Es la paz de quien sabe que tiene raíces fuertes. Pero entonces llega la marea de Escorpio y lo inunda todo. ¿Qué sucede cuando la fijeza de la tierra se encuentra con la fijeza del agua? Se crea el barro de la creación. Escorpio mira a Tauro y le dice: tu jardín es hermoso, pero ¿qué hay enterrado debajo de esas flores? Escorpio viene a restaurar el sentido de valor de Tauro, quitándole el barniz del materialismo o del apego terrenal para mostrarle que el verdadero tesoro es el que no se puede tocar. Le enseña a Tauro que perder no es el fin, sino el abono para algo nuevo. A su vez, Tauro es el único que puede darle a Escorpio lo que más necesita: un puerto seguro. Tauro le ofrece a esa intensidad escorpiana una estructura física, un abrazo real, una calma que no juzga. Es el signo que le dice a Escorpio: podés soltar tu aguijón, acá estás a salvo. El mundo no siempre es una guerra. En la luz, esta unión es la máxima lealtad. Es la capacidad de construir un imperio que resista cualquier tormenta. En la sombra, es la guerra de dos silencios tercos, el que no quiere soltar lo que tiene y el que no quiere perdonar lo que sintió. Si logran alquimizar estas fuerzas, Tauro le da a Escorpio un cuerpo para su alma, y Escorpio le da a Tauro un alma para su cuerpo. Subimos ahora a la superficie para encontrarnos con el viento inquieto de Géminis. Si Escorpio es el silencio que lo dice todo, Géminis es la palabra que lo busca todo. Géminis vive en la superficie, saltando de una rama a otra, analizando, preguntando, jugando con la dualidad de la mente. Es aire ligero, es luz y es movimiento constante. Pero entonces esa curiosidad insaciable de Géminis choca con la profundidad abismal de Escorpio. ¿Qué sucede cuando el viento intenta soplar sobre el fondo del océano? Se crea un torbellino de misterio. Géminis mira a Escorpio y le dice: contame más, explícame el porqué de tus sombras, dame una respuesta lógica. Pero Escorpio no da respuestas, Escorpio da sentidos. Escorpio viene a restaurar la profundidad de Géminis, quitándole ese barniz de dispersión o de charla superficial para mostrarle que el conocimiento no es solo acumular datos, sino transformarse con la verdad. Le enseña a Géminis que hay verdades que no se pueden explicar con palabras, que solo se pueden sentir en las vísceras. A cambio, Géminis le regala a Escorpio algo que a veces olvida: la perspectiva. Géminis es el signo que le abre la ventana a ese sótano oscuro y le muestra que hay otros puntos de vista, que no todo es una tragedia griega y que a veces se puede bromear incluso con la sombra. Géminis le dice a Escorpio: está bien profundizar, pero no te olvides de que afuera también hay sol y que el mundo es un juego infinito. En la luz son una pareja de detectives brillantes, uno ve lo que el otro comunica. Juntos pueden descifrar cualquier secreto. En la sombra es el que choca entre el que no quiere ser analizado y el que no soporta el silencio pesado. Si logran alquimizar estas energías, Géminis le da a Escorpio una voz para su misterio y Escorpio le da a Géminis una raíz para su intelecto. Nos sumergimos ahora en el primer gran encuentro de afinidad: Cáncer. Si Escorpio es el agua que hierve o se congela en el fondo, Cáncer es el agua que nutre, que protege y que fluye como un manantial de origen. Cáncer es el refugio, la memoria, el hogar emocional donde todos queremos volver cuando el mundo nos lastima. Pero, ¿qué sucede cuando este nido tibio se encuentra con la tormenta eléctrica de Escorpio? Se crea una marea de pertenencia absoluta. Escorpio mira a Cáncer y le dice: tu refugio es cálido, pero ¿estás protegiendo tu esencia o solo estás escondiendo tu miedo?
Escorpio viene a restaurar la fuerza de Cáncer, quitándole ese barniz de fragilidad o de dependencia emocional para mostrarle que su sensibilidad no es una debilidad, sino su arma más poderosa. Le enseña a Cáncer que, para que la vida florezca, a veces hay que dejar que el pasado muera de verdad, no solo guardarlo en un álbum de fotos. A cambio, Cáncer le ofrece a Escorpio algo que casi nadie se atreve a darle: ternura sin condiciones. Cáncer es el signo que no se espanta con las sombras de Escorpio, al contrario, las abraza. Cáncer le dice a Escorpio: podés llorar, podés ser vulnerable, no hace falta que seas el guerrero de Plutón todo el tiempo. Acá, en mi orilla, nadie te va a juzgar por lo que sentís. En la luz, son la unión más protectora y profunda del zodíaco, una lealtad que trasciende la vida misma. En la sombra, pueden convertirse en un océano de manipulación silenciosa o de resentimientos guardados bajo llave. Si logran alquimizar estas aguas, Cáncer le da a Escorpio un hogar para su intensidad, y Escorpio le da a Cáncer una armadura para su corazón. Salimos de las aguas calmas para entrar en el territorio del fuego real, Leo. Esta es la cuadratura más intensa del zodíaco, un choque de trenes que nadie puede ignorar. Leo es el sol, es el brillo, es el aquí estoy yo, la soberanía del corazón y el orgullo de existir. Es luz pura, nobleza y una necesidad vital de ser visto. Pero entonces esa luz cegadora se topa con el magnetismo oscuro de Escorpio. ¿Qué sucede cuando el sol intenta iluminar el fondo de una cueva abismal? Se crea un eclipse de poder. Leo mira a Escorpio y le dice: mírame, celebra mi brillo, ¿por qué te quedas ahí en la sombra? Pero Escorpio no busca aplausos, busca lealtad. Escorpio viene a restaurar la autenticidad de Leo, quitándole ese barniz de vanidad o esa necesidad de aprobación externa para mostrarle que el verdadero poder no está en el escenario, sino en el dominio de uno mismo. Le enseña a Leo que ser un líder no es solo brillar, sino tener el coraje de descender a las propias sombras y salir de ahí transmutado. A cambio, Leo le ofrece a Escorpio algo que a veces le falta: alegría y generosidad. Leo es el signo que le recuerda a Escorpio que la vida no tiene que ser siempre un drama existencial profundo. Leo le dice a Escorpio: salí un rato al sol, deja que te vean. Tu intensidad es un fuego que puede dar calor a los demás, no solo quemarte por dentro. En la luz, son la pareja más magnética y poderosa que existe. Cuando se unen con un propósito, el mundo entero se detiene a mirarlos. En la sombra, es una guerra de egos monumentales, el orgullo herido de Leo contra el rencor silencioso de Escorpio. Si logran alquimizar estas energías, Leo le da a Escorpio un trono para su profundidad, y Escorpio le da a Leo una raíz para su brillo. Bajamos ahora a la tierra minuciosa de Virgo. Si Escorpio es el cirujano que va directo al órgano dañado, Virgo es el analista que quiere desinfectar todo antes de empezar. Virgo vive en el detalle, en la mejora constante, en el orden que le da seguridad frente al caos del mundo. Pero entonces la marea de Escorpio entra en su laboratorio impecable. ¿Qué sucede cuando la intensidad emocional de Escorpio toca la estructura mental de Virgo? Se produce una purificación profunda. Escorpio mira a Virgo y le dice: tu vida es un sistema perfecto, pero ¿por qué te da tanto miedo ensuciarte con lo que sentís? Escorpio llega para restaurar la conexión de Virgo con su instinto, quitándole ese barniz de autocrítica y perfeccionismo obsesivo. Le muestra que no todo se puede analizar, clasificar o arreglar con lógica. Escorpio le enseña a Virgo que la verdadera salud no está en la limpieza exterior, sino en tener el coraje de aceptar nuestras propias bacterias emocionales, nuestras sombras y nuestros deseos menos prolijos.
Virgo le teme a Escorpio porque Escorpio le desordena la estantería del alma, le obliga a ver que debajo de su eficiencia hay un volcán contenido. A cambio, Virgo le ofrece a Escorpio algo vital, un método para su caos. Virgo es el signo que puede ayudar a Escorpio a procesar su intensidad sin que lo destruya. Virgo le dice a Escorpio: tu poder es inmenso, pero déjame ayudarte a darle una forma útil, a canalizar esa lava para que construya y no solo queme. En la luz, son un equipo de sanación imparable. Uno diagnostica la raíz y el otro aplica el tratamiento preciso. En la sombra, es el choque entre la frialdad crítica y la crueldad emocional. Si logran alquimizar estas fuerzas, Virgo le da a Escorpio un propósito práctico para su don, y Escorpio le da a Virgo la profundidad que su análisis nunca pudo alcanzar. Salimos del laboratorio de Virgo para entrar en el salón de cristal de Libra. Si Escorpio es el guardián de las profundidades, Libra es el arquitecto de las relaciones, el amante de la paz, la belleza y la justicia. Libra vive para el nosotros, buscando siempre el equilibrio perfecto, la palabra adecuada y la sonrisa que calme las aguas. Pero entonces la intensidad de Escorpio entra en su salón de espejos y rompe la simetría. ¿Qué sucede cuando la búsqueda de armonía de Libra se encuentra con la búsqueda de verdad de Escorpio? Se produce una belleza cruda y real. Escorpio mira a Libra y le dice: tu paz es hermosa, pero ¿a qué precio la estás manteniendo? ¿Qué estás callando para no romper el encanto? Escorpio llega para restaurar la integridad de Libra, quitándole ese barniz de complacencia o de quedar bien con todo el mundo. Demuestra que el verdadero equilibrio no es evitar el conflicto, sino atravesarlo. Escorpio le enseña a Libra que una relación no es verdadera si no se puede hablar de lo feo, de lo oscuro y de lo que duele. Libra le teme a Escorpio porque Escorpio le obliga a tomar partido, a dejar de ser políticamente correcto y a mirar qué hay debajo de la alfombra de sus vínculos. A cambio, Libra le regala a Escorpio algo que le urge: diplomacia y suavidad. Libra es el signo que le enseña a Escorpio que la verdad no siempre tiene que ser un hachazo. Puede ser una caricia firme. Libra le dice a Escorpio: tu medicina es poderosa, pero déjame ayudarte a que los demás puedan tomarla sin morir en el intento. En la luz, son la unión perfecta entre la forma y el contenido. Uno pone la belleza y el otro la profundidad. En la sombra, es el choque entre la superficialidad que evade y la intensidad que asfixia. Si logran alquimizar estas energías, Libra le da a Escorpio una forma de comunicar su don, y Escorpio le da a Libra la sustancia que su equilibrio tanto necesitaba. Llegamos al punto de no retorno. ¿Qué sucede cuando un Escorpio se encuentra con otro Escorpio? Si Escorpio es el detective que entra en la vida de los demás para desenterrar secretos, ¿qué pasa cuando entra en la casa de alguien que tiene sus mismas herramientas, su mismo radar y su misma profundidad? No hay lugar donde esconderse. Es el encuentro de dos volcanes que se reconocen por el temblor de la tierra antes de verse. Cuando dos intensidades de este calibre se cruzan, se produce una fusión nuclear o una guerra fría absoluta. Un Escorpio mira al otro y le dice: sé exactamente lo que estás pensando, porque yo también lo oculto. Sé que ese silencio no es vacío, es poder. Aquí la labor de restauración es mutua y brutal. Se quitan el barniz de la desconfianza crónica para mostrarse la vulnerabilidad que tanto protegen del resto del mundo. Se enseñan el uno al otro que no hace falta estar siempre en guardia cuando el que tenés enfrente conoce el peso de tu propia sombra. Escorpio le teme a Escorpio porque es el único que puede desarmar su estrategia en un segundo. Es el único que no se impresiona con su magnetismo porque lo posee igual. A cambio, se regalan algo que no encuentran en ningún otro signo:
comprensión total sin palabras. Es el signo que le dice al otro: no tenés que explicarme tu oscuridad, yo vivo en ella. No tenés que justificar tu intensidad, yo respiro de ella. Es una lealtad que roza lo místico, un pacto de sangre emocional que nadie externo puede romper. En la luz, son una potencia transformadora que puede cambiar el mundo, una unión de una profundidad alquímica casi sagrada. En la sombra, es una espiral de celos, control y sospechas donde nadie gana y todo se consume. Si logran alquimizar esta doble dosis de Plutón, Escorpio le da a Escorpio el descanso de ser, por fin, completamente visto. Dejamos el espejo de las profundidades para encontrarnos con el fuego expansivo de Sagitario. Si Escorpio es el investigador que baja al sótano con una linterna, Sagitario es el explorador que sube a la montaña para ver el amanecer. Sagitario es la flecha que busca el sentido de la vida, es el optimismo, la fe y la libertad sin fronteras. Pero, ¿qué sucede cuando ese optimismo inquebrantable choca con la mirada de rayos X de Escorpio? Se produce un incendio de verdades. Escorpio mira a Sagitario y le dice: tu fe es inspiradora, pero ¿es real o es una huida? ¿Estás buscando la luz para no ver lo que dejaste sin resolver atrás? Escorpio llega para restaurar la coherencia de Sagitario, quitándole ese barniz de idealismo ingenuo o de positivismo tóxico. Le muestra que no se puede llegar al cielo sin haber caminado por el infierno. Escorpio le enseña a Sagitario que la verdadera sabiduría no está en los libros ni en los viajes lejanos, sino en la integración de nuestras propias heridas. Sagitario le teme a Escorpio porque Escorpio le ancla los pies a la tierra, le obliga a dejar de correr y a mirar lo que le duele aquí y ahora. A cambio, Sagitario le regala a Escorpio algo que le salva la vida: sentido y esperanza. Sagitario es el signo que le enseña a Escorpio que el dolor tiene un propósito, que no todo es una tragedia sin fin. Sagitario le dice a Escorpio: tu profundidad es un tesoro, pero no te quedes a vivir en el sótano, usa esa fuerza para iluminar el camino de los demás. Hay un mundo allá afuera que te necesita despierto. En la luz, son la unión de la potencia y la visión. Uno pone la raíz y el otro la dirección. Juntos, pueden convertir cualquier crisis en una aventura de crecimiento. En la sombra es el choque entre el fanatismo que no escucha y el cinismo que todo lo cuestiona. Si logran alquimizar estas fuerzas, Sagitario le da a Escorpio un horizonte para su intensidad, y Escorpio le da a Sagitario una verdad para su flecha. Dejamos el fuego expansivo de Sagitario para chocar de frente con la roca fría de Capricornio. Esta es una de las alianzas más sólidas y respetadas del zodíaco. Capricornio es el tiempo, es la estructura, es el esfuerzo que no se detiene ante nada para llegar a la cumbre. Es la cabra que sube la montaña con paso firme, pragmático y silencioso. Pero, ¿qué sucede cuando esa armadura de hierro de Capricornio se encuentra con la mirada penetrante de Escorpio? Se produce una fundición de hierro y fuego. Escorpio mira a Capricornio y le dice: tu éxito es impresionante, pero ¿qué sacrificaste para llegar ahí? ¿Es tu ambición un motor o es un escudo para no sentir la soledad? Escorpio llega para restaurar la humanidad de Capricornio, quitándole ese barniz de frialdad o de materialismo calculador. Le muestra que el verdadero estatus no se mide en logros externos, sino en la profundidad de su integridad interna. Escorpio le enseña a Capricornio que para mandar sobre los demás, primero hay que aprender a mandar sobre sus propios fantasmas. Capricornio le teme a Escorpio porque Escorpio le ablanda la estructura, le obliga a sentir que debajo del traje de ejecutivo o de la máscara de autoridad hay un corazón que también sangra y desea. A cambio, Capricornio le regala a Escorpio algo que le da paz: realismo y estabilidad. Capricornio es el signo que nos asusta con la intensidad de Escorpio, simplemente la usa para construir algo duradero. Capricornio le dice a Escorpio: tu poder es enorme,
pero déjame ayudarte a ponerle cimientos, a que no sea solo una tormenta emocional, sino un imperio que resista el paso de los siglos. En la luz son la fuerza más imparable que existe, una combinación de estrategia y profundidad que puede mover montañas. En la sombra es el choque entre la tiranía del control y la manipulación del alma. Si logran alquimizar estas energías, Capricornio le da a Escorpio un destino para su fuerza, y Escorpio le da a Capricornio un alma para su montaña. Dejamos la piedra firme de Capricornio para chocar con el rayo imprevisible de Acuario. Si Escorpio es el guardián de lo que fue y de lo que duele, Acuario es el arquitecto de lo que vendrá. Acuario es el futuro, es la rebelión, es el desapego mental que busca el bien común por encima del drama individual. Es aire eléctrico, es genio y es una necesidad vital de no pertenecer a nada ni a nadie. Pero, ¿qué sucede cuando esa frialdad brillante de Acuario se encuentra con la mirada de rayos X de Escorpio? Se produce una tormenta de conciencia. Escorpio mira a Acuario y le dice: tu mente es brillante y tus ideales son nobles, pero ¿dónde está tu corazón en todo esto? ¿Es tu libertad un ideal o es una huida para no comprometerte con lo que sentís? Escorpio llega para restaurar la profundidad de Acuario, quitándole ese barniz de teoría humana o de superioridad intelectual. Demuestra que no se puede cambiar el mundo si primero no se cambia uno mismo desde las entrañas. Escorpio le enseña a Acuario que la verdadera libertad no es estar solo en la cima, sino tener el coraje de fundirse con el otro sin miedo a desaparecer. Acuario le teme a Escorpio porque Escorpio le atrapa las alas, lo obliga a aterrizar en el cuerpo, en el deseo y en la intensidad de un vínculo que no se puede explicar con una fórmula. A cambio, Acuario le regala a Escorpio algo que le da aire: objetividad y desapego. Acuario es el signo que le enseña a Escorpio que no todo es una herida mortal, que se puede observar el abismo sin tirarse adentro cada vez. Acuario le dice a Escorpio: tu intensidad es un don, pero no dejes que te ciegue, mira el mapa completo, el mundo es mucho más grande que tu propio dolor. En la luz son la fuerza de la transformación social y personal más potente del zodíaco, una unión que rompe moldes y crea nuevas realidades. En la sombra es el choque entre la frialdad que ignora y la intensidad que asfixia. Si logran alquimizar estas energías, Acuario le da a Escorpio una visión para su fuerza, y Escorpio le da a Acuario una verdad para su revolución. Terminamos nuestro recorrido donde todo comenzó y donde todo termina, en el infinito de Piscis. Si Escorpio es el río de lava que corre bajo la tierra buscando la verdad, Piscis es el océano que lo recibe todo sin juzgar nada. Piscis es la compasión, es el sueño, es la disolución de las fronteras entre vos y yo. Es agua espiritual, es música y es una sensibilidad que roza lo divino. Pero ¿qué sucede cuando esa entrega absoluta de Piscis se encuentra con el magnetismo inquebrantable de Escorpio? Se produce una comunión de almas. Escorpio mira a Piscis y le dice: tu amor es inmenso, pero ¿es real o es una fantasía para no ver la crueldad del mundo? ¿Estás amando al otro o solo estás escapando de vos mismo? Escorpio llega para restaurar la fuerza de Piscis, quitándole ese barniz de víctima o de confusión emocional. Le muestra que para ser un canal de luz, primero hay que tener raíces fuertes en la sombra. Escorpio le enseña a Piscis que el sacrificio no es perderse, sino entregarse con conciencia y poder. Piscis le teme a Escorpio porque Escorpio le ancla la fantasía, le obliga a ponerle nombre al dolor, a darle un cuerpo al sueño y a mirar a los ojos a la realidad que Piscis prefiere idealizar. A cambio, Piscis le regala a Escorpio lo que Escorpio buscó durante todo el zodíaco: el perdón. Piscis es el único signo que puede apagar el incendio de Escorpio con una sola gota de paz. Piscis le dice a Escorpio: ya no hace falta que pelees, ya no hace falta que desconfíes,
Acá en mi océano, el veneno se convierte en medicina y la muerte es solo un sueño antes de volver a nacer. En la luz, son la unión mística más elevada que existe, una capacidad de sanación que trasciende lo humano. En la sombra, es el choque entre la evasión que miente y la obsesión que destruye. Si logran alquimizar estas aguas, Piscis le da a Escorpio una salida para su intensidad, y Escorpio le da a Piscis una verdad para su fe. Llegamos así al final de este recorrido por las aguas y los fuegos de Escorpio. Pero este no es solo un viaje por el zodíaco, es el mapa de nuestra propia capacidad de transmutar. Si te quedaste hasta este último segundo, es porque esa lava de la que hablamos también corre por tus venas, porque sabes, en el fondo, que la verdadera transformación no es un eslogan de revista ni una frase motivacional de redes sociales. La transformación es un oficio sagrado, un trabajo diario de bajar al sótano a oscuras, reconocer nuestras ruinas y tener la disciplina de salir de ahí con un tesoro en la mano. Escorpio nos enseña que nada se pierde si tenemos el coraje de dejarlo morir a tiempo, que no hay que temerle al veneno cuando ya aprendimos a fabricar nuestra propia medicina, y sobre todo, que la luz más brillante no es la que nunca se apagó, sino la que supo encenderse de nuevo en medio de la profundidad más absoluta. Gracias por permitirme acompañarte en este análisis. Si sentís que esta intensidad te dio una nueva perspectiva, compartí este video con ese vínculo que te obliga a ser mejor, o con esa persona que todavía no se anima a mirar su propia sombra a los ojos. Soy Daniel Gons y esto fue un descenso al corazón de Escorpio. Nos vemos en el próximo video para seguir restaurando el alma capa por capa hasta encontrar nuestra verdadera esencia. Hasta la próxima.